para fiscales. Tres soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, Listo, la Juan, opción ya te para invité y liquidación muchas y pago gracias. de las Seguimos en cesantías de los contacto. empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Son tres soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Son tres soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Son tres soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por asistir a esta sesión que teníamos reprogramada desde el día de ayer, que tuvimos algunos inconvenientes técnicos para las personas. Quiero recordarles que esta sesión está siendo grabada y la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan consultar el contenido, adelantarlo, trazarlo y tener toda la información de la asistencia. Nuevamente le damos la bienvenida a María Lucía Barrera. Ella nos acompaña de nuestra firma aliada Barrera Palacio Abogados y nos va a contar hoy María Lucía desde el inicio, porque ayer quedamos ahí como en la mitad. Entonces, para dar todo el contexto completo, poder tener la grabación completa en nuestro canal de YouTube, invitarlos a que nos sigan, @miplanilla con seguridad social, nos encuentran en YouTube. Les recuerdo esta sesión: liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones, estos temas que a final de año, María Lucía, en todas las compañías, uno o muchos los tocamos. Adelante, María Lucía, gracias por tu compañía el día de hoy. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Y como bien les dijo Tatiana, pues tuvimos nuestros problemas técnicos como de manera importante porque fueron absolutamente insalvables. Pero bueno, eso nos mejoró un poco la condición. Vamos a poder hoy estar reunidos un poco más de tiempo, 1 hora y media, de manera tal que las dudas, inquietudes que ustedes puedan llegar a presentar, escríbanlas a través de nuestro chat para que podamos tener un espacio de 2 minutos al finalizar y poder aclarar sus dudas. No obstante, les quiero recordar que en el evento en que las dudas no hayan sido resueltas o usted no se sienta tan satisfecho con esa respuesta, pues aquí le voy a dejar mi correo electrónico que con gusto pues yo voy a atender y voy a resolver todas las dudas que, sin embargo, tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de unas generalidades. Porque ustedes se imaginarán que cuando hablamos de prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones, bueno, pues uno se ha demorado como 18 años estudiándolas y todavía tiene un pocotón de dudas. Pues aquí, por supuesto, vamos a hablar de algunas generalidades. Quiero que me confirmes, Tatis, que estamos viendo la presentación Sí, señora, sin problema. Ya vemos y tu ahí ya presentación la en corrí pantalla completa. Sí, señora, y ahí ya pasé a correcta. suspensión. Ok, muy bien. Sí, señora. Entonces, arrancamos, por favor, con esta gran sesión y vamos a hablar, pues, en primer lugar de lo que son las prestaciones sociales y de otros pagos. Me gusta hablar siempre, antes de hablar de cesantía, de prima, de vacaciones, pues es de recordarles a todos ustedes que el Código Sustantivo del Trabajo establece en su artículo 51 unas causales de suspensión del contrato de trabajo. La mayoría de esas causales pues son, digamos, grandes, complejas,
son temas gruesos, pero hay dos de ellas que son del día a día del área de talento humano, como por ejemplo una sanción disciplinaria, como por ejemplo una licencia no remunerada, hacen que el contrato de trabajo se suspenda. Y entonces encontramos ahí el artículo 53 del código, donde nos dice cuáles son los efectos de una suspensión del contrato. Y pues nos dice que si la persona pues está con una sanción disciplinaria en su casa de 10 días, pues estará en su casa descansando, viendo Netflix, pero pues no se le paga salario, ¿cierto? Esa persona no está obligada a venir a trabajar, pero esos tiempos en que permanece allá en su casa viendo Netflix, el empleador está autorizado para poder suspender el pago o descontar mejor de la liquidación de las vacaciones, las cesantías y de las jubilaciones. Las jubilaciones pues hoy ya no tienen efecto porque ya en este momento ese tema se lo entregamos al sistema de seguridad social en pensiones, pero cuando estamos de cara a las cesantías, de cara a la liquidación de las vacaciones, pues los tiempos de suspensión del contrato en los términos de ese artículo 51, el empleador está facultado. ¿Qué quiere decir facultado? Que lo puede hacer o no lo puede hacer, como quiera. Si el empleador decide hacerlo, pues lo hará soportado en la ley. Pero ojo que el artículo 53 habla solamente de cesantías y vacaciones. En ningún lado dice prima y hay una máxima para que se la grabe. Cuando el legislador no distingue, no les dado al intérprete distinguir. Si ahí no dice prima, pues no dice prima y usted no puede leer prima, razón por la cual los tiempos de suspensión no se pueden descontar para efectos de la prima. Ya vamos a ver que tiene otros efectos, pero los días van a ser exactamente iguales. Entonces, téngalo en cuenta porque esa facultad la pueden utilizar y pues me permite hacerlo sin ninguna complicación. Cuando hablamos de prestaciones sociales y como les decía, somos generalidades, pues no vamos a analizar la conceptualización de la prestación, de dónde viene, por qué, etcétera, etcétera, sino pues vamos a ser muy al grano de cada una de estos temas. Entonces, cuando hablamos de prestaciones sociales, pues nos estamos refiriendo de la obligación del empleador de liquidar la cesantía, de liquidar la prima de servicio y de entregar la dotación. Ahí estamos hablando de prestaciones sociales. Cuando hablamos de otros pagos, hablamos de los intereses sobre las cesantías, de las vacaciones, de las indemnizaciones, que son otros pagos que se encuentran a cargo entonces del empleador. En primer lugar, en la cesantía la encontramos regulada en el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, donde señala que todos los trabajadores tienen derecho a 30 días de salario por cada año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción. Como su nombre lo dice, cesantía. Esto corresponde al tema cuando la persona queda cesante. Entonces, ustedes no debieron haber nacido, pero hace mucho tiempo, antes de 1991, teníamos una situación para las cesantías que se llamaba la retroactividad, donde las cesantías solamente se entregaban a la terminación del contrato de trabajo, se liquidaban con el último salario devengado por el trabajador por todo el tiempo trabajado. Eso sí que era dinero, porque imagínese usted hace 30 años que entró y entró con 1.000 pesos y hoy está con 10 millones, por poner un ejemplo, pues se toman los 10 millones de pesos, se multiplican por los 30 años, son 300 millones de pesos. Eso sí verdaderamente era platica. Entonces, era una plática para cuando el trabajador quedara cesante, es decir, sin trabajo. Las cosas han cambiado un poquito a raíz de la Ley 50 de 1990, como lo vamos a explicar, ¿sí? Porque en primer lugar, ya no hay retroactividad, solamente para aquellos casos de trabajadores que fueron vinculados antes de 1991 y no hayan renunciado a su retroactividad. Es decir, personas que tienen 34 años de antigüedad, 35. Debe haber uno o dos, quizás en algunas plantas de esas bien antiguas, pero no es la regla general ahorita en este momento. Por tanto, me voy a concentrar única y exclusivamente en el régimen de liquidación anual y definitiva. Pero sigue siendo para cuando el trabajador quede cesante y sigue correspondiente a 30 días de salario por cada año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción. O sea, no importa que el contrato de trabajo sea a término fijo, que sea por duración de la obra, no tiene ningún problema. Bueno, ahora que un contrato de trabajo con un aprendiz en la fase práctica, pues también viene acá todo aquel que tiene un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice la Ley 50 de 1990? Primero, abandona
termina la retroactividad y la deja solamente para esos casos que les acabo de contar. ¿Y qué señala? Señor empleador, la cesantía la tiene usted que liquidar año a año, a 31 de diciembre, y tiene que consignarla en el fondo de cesantías a más tardar en el 15 de febrero que el trabajador escoja. Si el trabajador no escoge, pues bien, usted escoge. Pero fíjese lo primero, el concepto de cesantía se mantiene para cuando usted quede cesante, la prestación se liquida, pero no se paga al trabajador, sino que se transfiere a un fondo de pensiones y de cesantías. Es un error cuando, por ejemplo, tenemos contratos de trabajo a término fijo que terminan y se van a prorrogar, que se les entregue ese dinero de cesantía. Error, porque el contrato prorroga. Esa plata no es para el trabajador, esa plata es para el fondo de cesantía para cuando se verifique la terminación del contrato de trabajo y el quede cesante, pues tenga unos dineros ahí previamente ahorrados. Y obligatoriamente hay que depositarlos antes del 15 de febrero en el fondo que haya escogido el trabajador. Si no lo escogió, pues el empleador lo escoge. ¿Qué pasa si yo no consigno? Pues se mete en la grande y no se lo recomendaría porque el artículo, el código sustantivo, espérame, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990 más exactamente, señala que habrá lugar a una indemnización moratoria. Y esto corresponde a un taxímetro, un día de salario por cada día de mora, por cada día en que usted no le consigna las cesantías. Entonces, si pasó el 17, el 18, marzo, abril, pues todos esos días quedarán entonces pendientes de transferir. Razón por la cual es muy importante que antes del 15 de febrero se hagan los pagos a los fondos de la cesantía para poder evitar precisamente esa indemnización moratoria. ¿Y cuándo debo entregar yo la cesantía? Pues la cesantía necesariamente tengo que entregarla si se verifica la terminación del contrato de trabajo. Entrego lo que tengo causado en el año 2025, 12 de diciembre, toma tu plata porque tu contrato terminó. Y dos, toma una carta de autorización para que vayas al fondo y retires lo que tienes ahorrados en años anteriores si es que te vinculaste antes del 2025. Si el contrato no termina, pues las cesantías no se entregan, salvo los anticipos que claramente se encuentran establecidos tanto en el Código Sustantivo del Trabajo como en la Ley 50 de 1990. ¿Qué quiere decir anticipo? Pues como su nombre lo dice, no es la liquidación definitiva de la cesantía, es que yo le voy a anticipar algo de lo que usted tiene, pero para casos absolutamente especiales. ¿Y por qué especiales? Porque es que lo que pretende la ley es que la cesantía se guarde como algo muy sagrado y tiene mucho sentido, porque si nosotros en Colombia no tenemos un seguro de desempleo, pues lo importante es que tengamos un ahorro, cualquiera que este sea, para que en el momento en que quede cesante, pues yo le pueda echar mano a esos dineros y más o menos sobrevivir un par de días, un par de meses, qué sé yo, lo que corresponda. Entonces la ley protege y evita que ese dinero se fugue, pero me permite entregar a título de anticipo cuando, por ejemplo, voy a comprar, a construir, a mejorar o a liberar un gravamen hipotecario de una casa, de un apartamento, de un lote que va a ser propio del trabajador. ¿Y esto por qué salió? Pues bueno, porque como les decía, antes de la Ley 50 de 1990, Tatis, ¿me estás escuchando? ¿Todo bien? ¿Todo está bien? ¿Todo perfecto? Sí, señora, todo Ok. está bien y tengo manitas arriba que están escuchando. Alguna persona nos dijo que no le salía nada al inicio, pero tengo de más manitas arriba que me dice que todo está perfecto. Vamos en la Listo. diapositiva, nuevo Perfecto. régimen, ley 50 del 90, y nos preguntan si es posible hacer un ejemplo de ese pago de pronto, María Lucía. Sí, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Vamos a ir por partes. Entonces, gracias, Tatis. Como las cesantías estaban en cabeza del empleador, pues imagínese la cantidad de plata que tenía el empleador ahí guardada. ¿Y qué pasaba con esa plata? Pues muchas veces se la gastaba y después tenía que entrar y responder. Eso era como un caos. Por eso la ley 50, a mi modo de ver, pues fue afortunada en ese sentido.
Pero en alguna oportunidad dijeron, oiga, esa cantidad de plata que está en cabeza del empleador deberíamos utilizarla. Autoricemos al trabajador para que pueda utilizar parte de su cesantía para dinamizar la economía a través de la compra de vivienda, a través del pago de las hipotecas, a través de las remodelaciones de las casas, de los apartamentos, de la construcción de los lotes. Movamos la economía en ese sentido y por eso se autorizó. Entonces, por esta razón, el trabajador puede solicitar un anticipo sobre su cesantía en cualquier momento para la compra de un inmueble, para la compra de un lote, para mejorar un bien, es decir, arreglar el baño, arreglar la sala, pintar las paredes, pero también puede ser para liberar los bienes raíces, es decir, ir a pagar deuda hipotecaria a las corporaciones, a las entidades financieras. ¿Qué se necesita para eso? En primer lugar, solicitar una autorización al empleador. El empleador entonces debe verificar sumariamente lo que él está manifestando, lo aprueba, pero le señala una condición. Señor trabajador, yo autorizo el anticipo de su cesantía. Tome lo que tengo ahorrado en el 2025, tome la carta para que vaya al fondo y solicite lo que tiene ahorrado, pero usted tiene el compromiso de demostrarme la inversión. ¿Y cómo? Pues si es una compra de un inmueble, pues me traerá el certificado de libertad. Si es la adecuación de una vivienda, de la mejora del baño, de la sala, de qué sé yo, pues la foto antes y la foto después. Además, pues traerme algunas facturas originales que fue y compró en la ferretería, que fue y compró en Home Center, etcétera, etcétera, porque yo, empleador, tengo la obligación de verificar esa inversión. Si yo no verifico esa inversión y el trabajador se lo ha gastado en deudas varias, pues hay una sanción para el empleador, que es que ese dinero se convirtió en una dádiva, en un regalo. Las cesantías no sirven para deudas varias, no sirven para culebras varias no atendidas por la prima, solo para la compra, remodelación de vivienda, lo que les acabo de contar. Ojo con eso, empleadores, ojo con eso para que ustedes no tengan dificultad el día de mañana con el trabajador de que les vaya a reclamar su cesantía porque pues él no le invirtió en los fines correspondientes. En segundo lugar, cuando ese trabajador es llamado a prestar el servicio militar, ¿sí? O en los casos de sustitución patronal, que se verifica igualmente la entrega del anticipo de la cesantía. Bien importante lo siguiente, la Ley 50 de 1990 igualmente autorizó a que el trabajador pudiera utilizar como anticipo de cesantía para estudio del trabajador, de su cónyuge, compañera, compañero, bueno, como se quiera, y sus hijos en educación superior. Pero este dinero solamente la persona autorizada para entregárselo se llama fondo de pensiones y cesantías. Es decir, el empleador no está autorizado a entregarle al trabajador el dinero que tenga en su cabeza. Por ejemplo, el dinero del 2025 no se lo puede entregar para que pague ahorita la matrícula que hay que pagar para la universidad. No puede. ¿Y por qué no puede? Porque expresamente la Ley 50 de 1990 dijo que los únicos autorizados eran los fondos de cesantías y de pensiones. Entonces, si no está autorizado el empleador, pues mal haría en hacerlo porque sería una entrega indebida. Entonces, para que lo tengan cuidado porque de todas maneras seguimos viendo esta situación como regular en los procesos de auditorías que levantamos. Porque recuerden, somos Barrera Palacio Abogados, una firma que es especialista en derecho laboral y seguridad social y pues estamos muy dedicados a poder gestionar los riesgos que se presentan en las áreas de talento humano y para el bien del trabajador, para aumentar la productividad entonces en las empresas. Finalmente, con carácter parcial. ¿Para qué? Para el ahorro programado o seguro educativo, que algunas personas pues tienen esa facilidad de poderlo hacer, y adquisición de acciones en sociedades del Estado también está claramente autorizada. En su oportunidad para el tema del COVID se nos autorizó, pero pues eso ya finalmente entonces quedó derogado. Muy bien, entonces sabemos que existe una obligación. Tienen derecho todos los trabajadores. La única excepción sería aquellos trabajadores que devengan un salario integral. Y no es que no tengan cesantía, es que ya dentro de la bolsita mensual va incluida la cesantía. Una persona con 50 millones de pesos, prepáguese su cesantía, prepáguese su prima, prepáguese sus intereses, prepague su dotación. O sea, ya la bolsita está completa. ¿Sí? Pero el resto de los mortales, independientemente del salario que devenguen, pues tienen derecho al auxilio legal, al auxilio de cesantía.
El artículo 253 del código, y señalo aquí los artículos porque es bien importante, porque aquí tenemos muchas debilidades normativas en lo que se trata de prestaciones sociales. En materia de cesantías sí tenemos un artículo, que es el 253, el que habla del salario base de liquidación de la cesantía, y nos dice: tome el último, vamos a imaginar que vamos a liquidar en este momento las cesantías a 31 de diciembre del 2025 de todos nuestros trabajadores. Entonces, tome el último salario devengado en el mes de diciembre, ¿sí? Siempre y cuando no haya tenido variación en los últimos 3 meses o en el caso de la persona que tiene comisiones, salarios variables. Si tiene variación en diciembre, noviembre y octubre o se trata de un trabajador con comisiones, salarios variables, la norma le dice: haga un promedio de todo lo devengado en el último año, 2025, ¿sí? O en todo el tiempo servido si este fuere menor. Entonces, si es una persona que tiene un salario mínimo legal mensual vigente, pues el salario base es un salario mínimo legal mensual vigente porque no ha tenido variaciones ni nada. Pero si ese trabajador tuvo en los últimos 3 meses horas extras, recargos nocturnos, recargos por haber trabajado en festivos o en días de descanso obligatorio, o se trata de aquel trabajador que tiene comisiones o salarios variables, sí o sí tengo que hacer un promedio de los últimos de todo el tiempo del 2025, de todo el tiempo trabajado en el último año o en todo el tiempo servido, si este fuera inferior, se hace de manera de promedio. Pero claramente tienen la norma. Si bien yo entiendo que hoy en día tenemos software, tenemos aplicaciones que nos resuelven el tema, sí es muy importante poder hacer auditorías, independientemente de que se trate el monstruo más grande de los outsourcing, porque pues detrás de eso hay hombre también, hay hombres. Entonces, hemos visto errores que se presentan en las diferentes liquidaciones y es importante entender esta norma para poderla aplicar claramente dentro de nuestro sistema, es decir, para poderla parametrizar. Entonces yo tengo el salario base, pero yo tengo que llegar al salario promedio. Entonces tengo otra normita es el artículo 7º de la Ley Primera de 1963, no habíamos nacido ninguno de nosotros, y nos dice: si el salario promedio es igual o inferior a 2 salarios mínimos, se debe sumar el auxilio legal de transporte. Los 200.000 pesos de este año, por ejemplo, tengo que sumarse la liquidación de la cesantía cuando el salario base ha sido igual o inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tengo que hacerlo. Si gana más, pues no estoy obligada a hacerlo de acuerdo con la mencionada ley. Y ahí sí ya tengo el salario base. Ahora nos vamos a los días a liquidar. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. En materia laboral, nosotros hablamos por regla general de sueldos. Y los sueldos corresponden a 30 días al mes. Así se trabaje 28, 29, 30 o 31 del calendario. Es como en el contrato de arrendamiento. Uno paga la mensualidad. O sea, uno no paga menos porque este año fue bisiesto. Uno no paga más porque fue 31 de diciembre. No, uno paga el arrendo del mes. Lo mismo acá, el sueldo me pagan el valor de mi sueldo por 30 días del mes, independientemente de que haya trabajado 28, 29, 31. Pero el otro punto es que también puede haber casos de trabajadores a jornal, es decir, no a sueldo, sino a jornal. Cada vez hay menos trabajadores a jornal. Esto viene del pasado, cuando hablábamos de los jornaleros, que le pagábamos el día trabajado el sábado en el pueblo, se le pagaba esos 6 días y además se le pagaba el domingo por haber laborado la semana completa. Esos jornaleros cada vez son menos porque igualmente cuando estamos parametrizando la nómina en un software, pues nos complica, porque en este caso sí tendríamos que hablar de 365 días al año. Pero como esa es la excepción, me voy a concentrar en la regla general, que son 360 días al año. Ya les expliqué por qué, ¿sí? Porque son 30 días al mes por 12, 360 días. Entonces, yo tengo esa base para liquidar. Se descuentan y estoy facultada para descontar todos los días de suspensión que se hayan presentado en el año. Entonces, tuvo 10 días de sanción disciplinaria en enero, se pueden descontar del total. Tuvo una licencia no remunerada de 2 meses, se fue para España, entonces se pueden descontar sin ningún inconveniente. Y aquí hay un tema muy importante para analizar.
La incapacidad médica para trabajar de origen común, de origen profesional, no suspende el contrato de trabajo. No suspende el contrato de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador, a pesar de estar 4 meses incapacitado, pues va a tener derecho a su cesantía. Que estar 4 meses incapacitado va a tener derecho a los intereses, a la prima de servicios, a la causación de las vacaciones, porque la incapacidad médica, independientemente del origen, no suspende el contrato. Revisen ustedes el artículo 51. En las causales no está la incapacidad médica y esas causales son taxativas. Entonces yo no me las puedo inventar. Entonces, para que anoten, todo trabajador, a pesar de que esté incapacitado por corto, por largo plazo, tiene derecho al auxilio de cesantía completo y a todas las prestaciones y otros pagos de manera completa. Muy bien. Entonces, ya con esta información, pues yo llego a una fórmula que es una regla de 3 que me pongo muy feliz porque es la única vez que tengo que emplear las matemáticas del colegio en mi profesión. Y es una regla de 3. Me dice que la cesantía es igual a 30 días de salario por el año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción. Entonces, como hay una fracción, pues tengo que decir que hay una regla de 3, que cesantía será igual a los días a liquidar, pues si es el año completo, son 360 días, por el salario base, 2 millones de pesos a título de ejemplo, ¿sí? Y lo divido en 360 días, que es el año correspondiente, entonces me va a igualar a un salario base, ¿sí? Pero si la persona me trabajó 67 días, 97 días, pues voy a poner cuáles son esos días a liquidar por el salario base dividido los 360 días, que es entonces la regla general. Muy bien. Entonces, al 31 de diciembre, pues tenemos que hacer esta liquidación, pero pues hoy los sistemas nos permiten que en enero vayamos preparando todo esto para hacer la transmisión de esta prestación antes del 15 de febrero. ¿Que puedo hacerlo antes? Claro que puedo hacerlo antes y ya vamos a ver qué fue lo que nos dijo la ley 2466 sobre el particular. Entonces, ¿qué son los intereses sobre la cesantía? Recuerden que yo les contaba que la cesantía se encontraba en cabeza del empleador. Entonces, pues él estaba bien popocho porque tenía acumuladas las cesantías y en aquel entonces la gente no se iba a cuidar camellos al desierto ni quería trabajar por proyectos, sino el abuelito entraba al banco cafetero de 21 años y salía de 65 años como empleado del banco cafetero. Eso era así, la estabilidad era total. Entonces, esa plata estaba en cabeza del empleador. Entonces dijeron, oiga, el empleador se está lucrando de esa plata. Hoy en día eso sería una situación muy discutible. Entonces la ley nos ordenó a reconocer intereses sobre la cesantía. ¿Sobre qué? Pues sobre las cesantías que se tienen acumuladas al 31 de diciembre. Entonces, ya no tengo retroactividad. ¿Qué hago? Yo liquido mis cesantías al 31 de diciembre y liquido los intereses sobre la cesantía correspondiente al 12% anual o el 1% mensual, que ya lo vamos a ver, y se lo pago directamente al trabajador, no al fondo, sino al trabajador. ¿Cuándo? El último día hábil del mes de enero. Pero también si se verifica la terminación del contrato de trabajo antes, pues se lo voy a entregar entonces a la terminación del contrato de trabajo y también cuando hay un anticipo sobre las cesantías, debo liquidar los intereses sobre las cesantías y pagárselos. Con una sanción que si yo no lo hago a la terminación del contrato de trabajo o con el anticipo de las cesantías o por terminación del contrato, pues hay lugar a una sanción que es el pago doble de los intereses sobre la cesantía, tal cual como lo establece la ley. ¿Y cómo es la fórmula? Pues es también una regla de 3. A mí me dicen que es el 12% anual, el 1% mensual. ¿De qué? De la cesantía. Entonces, tomo el valor de la cesantía que acabo de liquidar al 2025, a 31 de diciembre del 2025, lo multiplico por el número de días, lo multiplico por el 12% y lo divido en 360. Entonces, si la persona estoy liquidando los intereses de todo el año, pues fíjese que es el 12% de su salario. Pero si estoy liquidando por 67 días, pues tengo que tomar los 67, la cesantía de los 67 días para multiplicarla por esos 67 días por el 12% y dividirlo en 360 días. Realmente es un tema pues bastante sencillo
el tema de la liquidación y el pago de esta obligación. Ahora, la ley 2466 del 2025, nuestra reforma laboral, pues entendió las particularidades de un sector de empresas que son aquellos que pues participan de actividades que, como por ejemplo las obras, que tienen mucho movimiento, que tienen dificultades en los flujos de caja, y nos permitió entonces que se pudiera pagar de manera mensual, que se pague de manera mensual. Se liquida el salario devengado por el trabajador y se multiplica por el 8.33, que es el salario, pues que es el porcentaje de liquidación de la cesantía, y se destina al fondo de pensiones y de cesantías. Y se liquida el 1% y se le entrega al trabajador de intereses sobre la cesantía. Esto es una excepción, se llama régimen simple laboral de cesantías mensuales, donde el empleador ahora, con base en esta ley, estaría facultado. Y ustedes me dicen, ¿de dónde sale el 8.33? Pues si coja una calculadora y lo multiplica por 12, el 8.33 por 12 es prácticamente el 100%. Y estamos hablando que las cesantías son iguales a 30 días de salario por cada año de servicios prestados. Entonces, por eso cuando nosotros determinamos factor prestacional, en la cesantía, el factor es el 8.33. Entonces usted coge el salario, ¿sí? De este mes. ¿Cuál fue el salario devengado? 2 millones de pesos. Le suma el auxilio legal de transporte y multiplica por el 8.33 y lo destina entonces al fondo de cesantías. Lo mismo pasa con los intereses. El 1% de esa suma que acabo de decir y se la entrego directamente entonces al trabajador. Muchas veces pues me dicen, oiga María Lucía, pero esto sí ya es camello. Claro que es un camello, razón por la cual que lo deben utilizar única y exclusivamente pues quienes tienen dificultades en el flujo de pago de caja, porque cuando les llega el 15 de febrero pues tienen que pagar una tonelada de plata. Entonces prefieren hacerlo así mensualmente, y en segundo lugar porque a veces hay trabajos que son de muy corto alcance, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y entonces pues me parece que es una buena opción, que si quieren profundizar sobre ella, pues es necesario ir a la ley 2466 del 2025 que la acaba de traer. Muy bien. Vámonos entonces a la prima de servicios como está aquí en pantalla. Prima de servicios. ¿De dónde salió la prima de servicios? Pues hace mucho tiempo atrás. El empleador estaba obligado a participar a sus trabajadores de sus utilidades, de sus beneficios. Y luego esto mutó y se convirtió en una prima semestral de servicios, donde el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo pues estableció claramente quiénes tenían derecho a la prima de servicio. Sin embargo, yo les quiero contar lo siguiente. Hoy, después de varias sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, la prima de servicios es una cosa muy sencilla de explicar, porque antes decía quiénes tenían derecho, quiénes no tenían derecho, y se analizaba las empresas dependiendo de su capital. Entonces, aquí resumo todo lo que ha dicho la Corte. Tienen derecho a prima de servicio semestral todos los trabajadores, con excepción de aquellos que devengan un salario integral. Tienen derecho independientemente del tiempo trabajado, del contrato de trabajo suscrito, independientemente si fueron despedidos con justa causa, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional. Y tienen derecho independientemente si la empresa es grande, mediana o pequeña. Tienen derecho si es una fundación, una organización, una iglesia, son empleadores. Y tendrán derecho, pues, todos aquellos trabajadores, con excepción, repito, de trabajadores que ganan el salario integral. Y esa prima de servicios, pues, debe ser entregada de manera semestral al trabajador y corresponde a 15 días de salario por cada semestre trabajado, o proporcionalmente por fracción. Hablamos de semestre del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. Esos son los 2 semestres del año que debo liquidar esa prima de servicios y que debo entregársela directamente al trabajador. Entonces, ¿cómo se distribuye? 15 días de salario en el primer semestre,
15 días de salario en el segundo semestre y entramos entonces al tema de la liquidación. Aquí, ¿qué pasa? Que se nos complica. ¿Por qué? Porque no tenemos un salario base establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Así como lo tuvimos en el 253 para la cesantía, pues no lo tenemos para la prima de servicio. Entonces, pues nos ha puesto un poquito en jaque y a pesar de que esta norma lleve 80 años, 100 años, pues todavía seguimos teniendo problemas en la interpretación. Entonces, vamos a tratar de ser como muy precisos en este sentido. Yo tengo que entregar esa prima a más tardar el 30 de junio y a más tardar el 20 de diciembre. Tengo que entregar, sí o sí. ¿A quiénes? A todos los trabajadores. ¿Cuánto? 15 días en el primer semestre, 15 días en el segundo semestre, pero también aplica la proporcionalidad independientemente del tiempo servido, independientemente de la clase de contrato, independientemente si el trabajador fue despedido o no fue despedido, independientemente si está incapacitado, estuvo incapacitado, es discapacitado, tiene derecho entonces a la prima de servicios. Qué rico, ya en 8 días tendremos prima entonces para venir a pagar ya lo que nos comprometimos en todo el semestre. ¿Cómo la liquido? Pues se debe tomar el último salario ordinario fijo devengado para el trabajador, más el auxilio legal de transporte si aquel es igual o inferior a 2 salarios mínimos. ¿De dónde sale esto último? Como ya les dije, artículo 7º de la Ley Primera de 1963 nos obliga a incluir el auxilio legal de transporte para la liquidación de la cesantía y la liquidación de la prima de servicio. Entonces yo tomo el último salario fijo devengado por el trabajador, el último de diciembre. Sin embargo, si el trabajador ha tenido horas extras, recargos nocturnos, recargos por trabajo en festivos o en días de descanso obligatorio, es la persona que tiene comisiones, salarios variables, que su salario se mueve, pues tengo la obligación de promediar todo lo que devengo a título de salario durante el semestre respectivo o todo el tiempo servido de ese semestre si este fuere inferior. ¿Sí? E igualmente sumarle el auxilio legal de transporte. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que ese análisis tiene que estar claramente parametrizado en el servidor, porque no es para todo el mundo que se hace ese promedio, sino solamente cuando los salarios han sido extraordinarios, han variado, o cuando se trata de salarios entonces variables. Y en cualquiera de los casos, pues se suma el auxilio legal de transporte si el salario base de liquidación es igual o inferior a 2 salarios mínimos legales de vengado. Muy bien. Yo debo promediar todo lo devengado a título de salario si hubo disminución de salario y si hubo suspensión del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estemos hablando de los días trabajados en el semestre y el contrato se hubiese suspendido, acuérdese que los días quedan exactos porque no estoy autorizada a descontarlos. Pero como durante esos días no devengó salario, pues entonces sí va a afectar el salario base de liquidación. Ejemplo, pidió 2 meses de licencia no remunerada, se fue para España. Estuvo en España todo agosto y todo septiembre. Entonces, yo tomo lo devengado en ese semestre, ¿sí? Porque los días van a ser 180 días por lo que les acabo de contar, pero yo voy a tomar esos 180 días y va a haber 2 meses en que ganó 0 porque estaba de licencia no remunerada y allí ese salario pues se me va a cambiar y se me va a modificar. Ese fue uno de los dolores de cabeza y uno de los grandes aprendizajes que tuvimos durante la pandemia, porque allí fue cuando se nos presentaron toda clase de novedades y pues tuvimos entonces que entender muy claramente este tema. Muy bien. La doctrina del Ministerio de Trabajo ha permitido que pues nosotros podamos llegar a tener 2 clases de semestres, el que les acabo de mencionar de enero a junio y de julio a diciembre, pero lo otro es que podamos hacer los promedios de una manera diferente y es tomar de el mes de diciembre a mayo y el mes de junio hasta noviembre. ¿Por qué? Porque pues uno no puede calcular la prima de servicios el 20, uno tiene que tenerla programada quizás desde la primera semana del mes de diciembre, pero como no hemos sabido qué ha pasado en diciembre,
no sabemos de horas extras, de pagos, de etcétera, etcétera, razón por la cual pues nos permiten hacer ese análisis y por tanto pues es importante que ustedes lo puedan tener en cuenta y lo puedan dejar pues claramente establecido en su empresa. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los días a liquidar de la prima de servicio? Entonces son 180 días y volvemos a la misma tesis de la cesantía. Aquí estamos hablando de días de sueldo, no de jornal, porque si es de jornal, como es la excepción, pues tendremos que revisarlo, pero aquí estamos mirando la generalidad. Entonces son 180 días del semestre, pero también yo tengo que liquidarla por el tiempo trabajado. Pudo haber sido 30 días, 5 días. ¿Qué tal que un trabajador me haya entrado el 20 de junio? Pues tengo que liquidar 10 días de junio, independientemente del tiempo trabajado en ese respectivo semestre. Y yo no debo descontar los días de suspensión, bien por licencia no remunerada, bien por sanción disciplinaria. ¿Por qué? Porque el artículo 53 del código no me lo permite. Entonces, ¿dónde se va a ver afectada su prima? Pues en la base de liquidación. ¿Sí? Cuando estemos hablando de cuál es el promedio de este salario base para liquidar la prima de servicio. ¿Y cómo llegamos entonces a una fórmula? Volvemos nuevamente a una regla de 3, ¿sí? Entonces la prima legal de servicios, la prima semestral de servicios, como lo quieran mencionar, va a ser igual a los días a liquidar en ese respectivo semestre multiplicado por el salario base y dividido 360 días y vamos a tener entonces la prima. ¿Cuándo tenemos que pagarla más tardar? El 20 de diciembre. ¿Qué pasa si no la pagamos el 20 de diciembre? Pues en principio nada, porque la ley expresamente no trajo consecuencias para el empleador, ni indemnización moratoria, ni nada. Puede tener algunos otros efectos colaterales, ¿sí? Pues el ambiente de clima laboral, pues una situación de incomodidad bien complicada, que más adelante quieran liquidar pues unos intereses, bueno, un conflicto sí va a haber, pero jurídicamente hablando no se estableció una sanción si no la paga en el término, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos visto la cesantía y sus intereses y hemos visto la prima de servicio. Y nos vamos ahora ya no a una prestación social, sino a un descanso remunerado que se llama vacaciones, que es lo que todos necesitamos en este momento porque qué carreras, ¿no? Pero bueno, nada, recursos humanos ni contabilidad sale en esta época. Estamos condenados a seguir trabajando, pero vendrán después unos mejores tiempos. Entonces, todos los trabajadores tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones con las excepciones de ley. ¿Cuáles excepciones? Pues, por ejemplo, una persona que trabaja en rayos X por ser una labor que está tan expuesta al riesgo, pues es una persona que tiene 15 días hábiles de vacaciones por cada semestre trabajado. Y habrá algunas otras excepciones que aquí pues no las vamos a analizar, pero que si usted tiene trabajadores como profesores, trabajadores que están en alto riesgo, como los que están en rayos X, pues las vacaciones pues pueden llegar a tener una reglamentación diferente. Pero la regla general son 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio prestado. Y la pregunta del millón es si el sábado es hábil o inhábil para efectos de liquidación de vacaciones y la respuesta es sencilla, depende, como decimos los abogados, y depende de qué. Depende si usted trabaja el sábado o no trabaja el sábado, porque si usted trabaja el sábado dentro de su jornada laboral, el sábado es hábil. Pero si no trabaja el sábado, porque esa es su jornada, pues ese sábado será inhábil, ¿sí? Entonces, ¿qué son las vacaciones? Pues un descanso remunerado. Me pagan mientras que, ¿qué me pagan? Lo que yo me he venido ganando mientras que yo estoy en casa viendo Netflix, comiendo paleta. Eso es, quédese en casa descansando que yo le pago lo mismo que usted ha venido a recibir en términos entonces generales. Las vacaciones deben ser ordenadas por el empleador y así lo dice la ley, que en muchas ocasiones se encuentra en la empresa donde no, es que el trabajador no quiere salir a vacaciones. Perdón, ¿quién es el empleador? ¿Sí? ¿Quién es el que da las instrucciones? Suponga usted en un colegio, en una universidad, este es el periodo de vacaciones, punto. No hay nada más, no hay otra manera de operar. Razón por la cual es importante saber que el empleador es el que ordena las vacaciones, ordena su disfrute, mínimo con 15 días de anticipación. Eso sí no puede ser de soslayo.
como ocurrió en pandemia, por eso tuvieron que hacer una norma para el efecto, que era con un día de anticipación, pero pues fue por una emergencia en la que estábamos completamente atípica, norma que ya está derogada, razón por la cual hoy son 15 días antes que hay que avisarle al trabajador. Señor trabajador, quiero informarle que a partir del 15 de enero usted saldrá a disfrutar de sus vacaciones del 15 de enero, debiéndose reintegrar el 7 de febrero. Besos y fresas, tu jefe, ¿sí? Eso es así. Sin embargo, pues en muchas oportunidades dejan que el trabajador elija el disfrute de las vacaciones y eso está muy bien. El trabajador puede solicitar sus vacaciones y el empleador está facultado para aceptarlas o para negarlas. ¿Y por qué negarlas? Porque puede ser que la solicitud de vacaciones, el periodo que las va a disfrutar, afecte el servicio en el trabajo. Entonces, pues hay momentos en que es imposible solicitar vacaciones. O sea, las personas que están en el área de contabilidad, pues es imposible que soliciten vacaciones en este momento. Si estamos en Cartagena en plenos hoteles, pues las personas que trabajan en hoteles, pues no salen a vacaciones en diciembre porque están en el pico más alto. Entonces, es para que no afecten el trabajo. Pero entonces, si bien nosotros dejamos que los trabajadores puedan solicitar sus vacaciones, también lo es que tiene que haber un control muy estricto por parte del empleador para que efectivamente ese pasivo vacacional no se mantenga en el tiempo y que el trabajador salga y efectivamente disfrute. Y que disfrute por lo menos, dice la ley, 6 días hábiles al año. Los otros 9, ¿qué pasa? Pues los dejará y los acumulará para el año siguiente y los podrá acumular hasta por 2 años. Y si son trabajadores de dirección, manejo y confianza, si son extranjeros, si son técnicos, pues lo pueden acumular hasta por 4 años. Pero llegadas esas fechas, necesariamente sí o sí, pues se tienen que contar 15 días hábiles de vacaciones. Y es importante porque muchos estudios hablan de la necesidad de la desconexión, ¿sí? De que la persona realmente descanse, no solamente físicamente, sino mentalmente, para lograr el mejoramiento en la productividad. Hay personas indispensables, claro, por supuesto, pero entonces creo que tenemos un problema ahí en la empresa. Cuando tenemos personas indispensables, hay un problema. Porque ¿qué pasa si es indispensable, se enferma? ¿Se cae el estantería? Entonces, pues hay que pensar en eso de manera permanente, hay que ser profundos en el tema de vacaciones. Em, Cuando el trabajador está disfrutando sus vacaciones, está por ahí en Melgar tomándose una piña colada en plena piscina, qué delicia, soleándose, y le llega una llamada telefónica. Sí, jefe, ¿qué pasó? Tiene que venirse Rodríguez ya para Bogotá. ¿Y eso por qué? No, pues ¿cómo le parece que la planta se acaba de incendiar y usted es el jefe de producción? Entonces, pues Rodríguez tiene que colgar, ponerse el pantalón y salir para Melgar, para Bogotá, con familia o sin familia. Tiene que hacerlo porque esa interrupción está permitido por razones estrictamente del servicio. Los días que le quedaban pendientes por disfrutar no se pierden, se acumulan y se guardan para que después Rodríguez los pueda disfrutar. ¿Que lo puede hacer el empleador? Claro que lo puede hacer, pero por razones realmente de fuerza mayor. No porque, oye, Rodríguez, que me hace una falta. Ay, Rodríguez dirá, pues qué dicha que le haga falta, porque el día que no le haga falta, usted me votará. Pero eso no está bien porque todos hacemos falta. Y es una obligación de llevar un registro de vacaciones que hoy, por supuesto, como tenemos todo el software y todo el sistema, pues nos permite llevar ese control de vacaciones. Antes, si alguno de ustedes se acuerda, teníamos que llevar unas hojas amarillas forma Minerva, el lápiz mirado overol número 2, ¿no? Y teníamos que llevarlas a manos 15 días menos 3, menos 8, menos lo que sea que van saliendo ahí, pero hoy el sistema pues efectivamente las va a arrojar. Se pregunta que si las vacaciones colectivas están permitidas o no, y la respuesta es jurídicamente hablando, en la ley no está, pero el Ministerio de Trabajo lo permite y pues es absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque pues hay muchas actividades donde deben cerrar porque se muere, ¿sí? Se muere. La planta X se muere. Entonces, salgamos todos a vacaciones a partir del 20. De hecho, por ejemplo, la rama judicial sale a vacaciones colectivas el 20 de diciembre, por supuesto. Cerremos todos, que es mucho más fácil controlar que esa cantidad de vacaciones. Entonces, cerramos la planta
del 20 de enero y nos reintegramos del 20 de diciembre y regamos el 10 de enero, qué sé yo, cuando sea, cuando correspondan los 15 días hábiles, ¿sí? Entonces, están permitidas, pero hay varias condiciones. Primero, que se tienen que tomar los 15 días de vacaciones y que en el evento en que haya terminación del contrato de trabajo, pues al trabajador no se le puede descontar el mayor número de días de vacaciones. Y por ejemplo, nos pasó un caso hace muchísimos años. El trabajador entró a trabajar y era un mensajero el 1 de noviembre, ¿sí? Y el 15 de diciembre le dijeron, salga, hermano, porque es vacaciones colectivas. Vacaciones, bueno, vacaciones colectivas. El hombre volvió el 10 de enero, lo que sea, y a los 2 días trajo su carta de renuncia. Entonces llegaron y se las descontaron. Entonces él se fue al ministerio y dijo, ¿por qué me las van a descontar? Yo no pedí vacaciones. A mí me obligaron a tomar las vacaciones. Yo me hubiera quedado feliz si estaba estrenando trabajo. Entonces, no se puede descontar el mayor número de vacaciones que haya el trabajador disfrutado, ¿sí? Esas son como las reglas claras y eso es lo que tendría entonces que tener en cuenta el empleador al entrar a reconocerlas. Frente a la compensación de las vacaciones, pues un tema que ha sido debatido a través de toda la historia laboral, hoy en día son permitidas la compensación de vacaciones si, solo si el empleador así lo autoriza. Antes tocaba pedirle permiso al ministerio, eso eran las filas larguísimas para en la séptima, en la calle 18. Hoy en día no, el empleador autoriza o no autoriza. El empleador, y conozco de muchas empresas donde dice, por política aquí nadie compensa en dinero, no hay cómo recuperar ese descanso efectivo. No todo es dinero en plata. Hay otras que dicen, uy, no, qué dicha que las compensen en dinero, porque es que usted 15 días por fuera es un camello para mí. Requisitos. Primero, una solicitud escrita del trabajador, una autorización escrita por parte del empleador o simplemente una comunicación donde exista un acuerdo. Se autoriza que la compensación de las vacaciones sea hasta la mitad en dinero, teniendo el trabajador la obligación de salir a disfrutar el resto. Por ejemplo, hoy se completaron 15 días. Entonces, disfrute hoy 8 días de vacaciones y compense 7, porque esa es la mitad, no es 7.5, sino la mitad y sería 7 días y las compensa en dinero. Se hace un acuerdito en ese sentido y pues se va para tu carpeta virtual, física del trabajo. ¿Listo? El empleador puede decir, no, no quiero, pues no quiere. Y tendrá sus razones y no hay ningún problema, lo puede dejar por política como él quiera. La otra excepción de compensación en dinero es cuando se verifica la terminación del contrato de trabajo por cualquier causa. Entonces, terminó, pues perfecto, se le tiene que pagar al trabajador la compensación de las vacaciones. Se liquidan cuánto se les debe y se le paga en dinero, pero aquí sí no contamos las vacaciones como días hábiles, como se ocurre en el sector público, ¿sí? No, aquí ya no es por calendario. Entonces, termina el contrato hoy, ¿cuántos días le debo? 10 días. 10 días son 10 días. No las llevo al calendario y las entrego entonces en dinero, ¿sí? Muy bien. Y yo puedo compensar en dinero esas vacaciones por terminación del contrato proporcionalmente al tiempo servido. Antes se requería que el trabajador hubiese elaborado por lo menos, ya se me olvidó, 6 meses del año para poder tener derecho. Hoy en día no, trabajo 5 días, 10 días, pues hay que hacer los pagos efectivamente proporcionales. ¿Y cuál es el salario base de liquidación de las vacaciones? Y para eso hay 2 salarios bases de liquidación para que lo anoten y lo tengan en cuenta. En primer lugar, lo que quiero señalar es que el artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice cuál es el salario base para el disfrute de las vacaciones. Y nos dice, tome el último salario ordinario devengado por el trabajador. ¿Cuál es el ordinario? Pues lo que él gana como contraprestación de sus servicios y no le vaya a incluir el extraordinario, que lo extraordinario son las horas extras, los recargos por trabajos en festivos y días de descanso obligatorio, ¿sí? Entonces, eso no lo incluye. Sí debo incluir el recargo nocturno porque corresponde a un salario ordinario. Entonces, si hoy él sale a disfrutar y él estaba en la jornada nocturna, pues debo liquidarle las vacaciones con su salario ordinario y además
con su recargo nocturno y tengo ahí que reconocerle y liquidarle las 15 días hábiles de vacaciones. Sin embargo, me puedo encontrar con que el trabajador tiene salario variable. ¿Qué es variable? No son horas extras, no son recargos por trabajo dominical, eso no es variable, eso es extraordinario. Lo variable, como su nombre lo dice, es que tiene movimiento conforme a los indicadores de gestión del trabajador. Por ejemplo, un vendedor tiene comisiones, eso es salario variable. Por ejemplo, diferentes funcionarios que tienen KPIs, que tienen indicadores de gestión. Si usted hace esto, si hace lo otro, lo aquello, yo le pongo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, entonces su salario se mueve, es variable. Si usted tiene un salario variable, si el trabajador lo tiene, pues se tiene que hacer un promedio igualmente del último año de servicios prestados, hacer un promedio y sumárselo a ese salario ordinario para llegar al salario base de liquidación del disfrute de las vacaciones. Y aquí, como ya todos lo saben, pues no se incluye el auxilio legal de transporte. ¿Y por qué no se incluye? Pues porque el artículo 7º de la Ley Primera del 63 dijo que era solamente base para la cesantía y para la prima, no dijo nada para las vacaciones. Punto. Así de sencillo y así de claro. Y lo otro es que tenemos un salario base para la compensación de vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo compenso vacaciones, estoy de alguna manera como indemnizando por el hecho de que usted no las pudo disfrutar. Y aquí en ese orden de ideas debo tomar todo ese salario ordinario devengado por el trabajador y promediarle todas esas salarios extraordinarios, las horas extras, los recargos nocturnos, los recargos por trabajo dominical y festivo. O sea, tengo que tomar todo eso y además, si tenía salario variable, pues igualmente tengo que sumarle ese salario variable, hacerle el promedio del último año y tendré el salario base para la compensación de las vacaciones. Muy bien. ¿Cuáles son los días a liquidar las vacaciones? Entonces volvemos nuevamente como lo hemos visto. 30 días de salario por cada año de servicio prestado, ¿cierto? Y yo puedo descontar los días de suspensión del contrato de trabajo por las licencias no remuneradas, por las sanciones disciplinarias, listo. Y pues ahí simplemente contabilizo los 15 días hábiles por el año trabajado y el sábado ya sé que dependiendo si el trabajador lo trabaja o no lo trabaja. Yo les dije que esto era un furbo de tema, pero muy bien, ahí vamos despacito y tranquilitos con las generalidades. Ahora nos vamos a las indemnizaciones. Indemnización por despido sin justa causa. Independientemente, no, sin justa causa, pues quiere decir que simplemente el motivo lo tiene el empleador de sacar a la otra persona, pues por diferentes razones yo tengo que pagarle una indemnización. Tenemos 3 momentos que afortunadamente yo creo que ya están mandados un poquito a recoger. Un primer momento eran los trabajadores que al 1 de enero del año de 1991 tuvieran más de 10 años al servicio del empleador. O sea, estamos hablando de personas que tenían como 44 años de servicio, ¿sí? Al 91, al 2001, al 2011, al 2021, van 34 y tenían 10, no, 44 años, 45 años. Eso ya creo que está mandado a recoger. Bueno, ellos tenían un régimen de indemnización diferente. Esto es puro régimen de transición. Segundo, los trabajadores que al 27 de diciembre del 2002, que era esa fecha cuando se expidió la ley 789, la ley del señor Uribe. Entonces, se benefició a este grupo de personas si al 27 de diciembre del 2002 tenían más de 10 años al servicio del empleador, o sea, al 2002, al 2012, al 2022, y tuvieran 10, van 32, o sea, que tuvieran como 34 años de servicio en este momento. Son personas que van a tener derecho a una indemnización súper robusta, que era la que tenía establecida antes la Ley 50 de 1990 y que nos querían nuevamente aplicar y que corresponde a 45 días de salario por el primer año más 40 días de salario por cada año subsiguiente después del primero y proporcionalmente por fracción. Por tanto, pues era una plata gruesa, gorda e importante. Muy bien. El grueso de los trabajadores, ¿quiénes son?
quienes al 27 de diciembre del 2002 llevan menos de 10 años, que somos realmente prácticamente todos, van a tener una indemnización dependiendo del monto del salario, si este es mayor a 10 salarios mínimos o es menor. Si es menor a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, va a tener derecho a 30 días de salario por el primer año, más 20 días de salario por cada año subsiguiente, después del primero y proporcionalmente por fracción. Entonces, una persona tiene 11 años de trabajo, por el primer año 30, por los otros 10 años 20, 20 por 10 son 200 más 30 son 230 y yo lo divido eso en 30 y me da más o menos un poquito menos de 8 meses de salario a título de indemnización. Pero si gana más de 10 mínimos, es decir, más de 14.520.000, pues ¿quién lo manda a ganar tanto? Va a tener derecho a una indemnización por el primer año de 20 días de salario y 15 días de salario por cada año subsiguiente después del primero y proporcionalmente por fracción. Entonces, si estamos en el ejemplo de los 11 años, pues va a ser 10 por 15, 150, más 20, 170, van a ser más o menos un poco menos de 6 meses de salario, mientras que el que gana menos, pues va a tener un poco menos de 8 meses de salario. Es diferente esa indemnización para los contratos de trabajo a término fijo y para los de duración de la obra o labor, porque para los de contratos de trabajo a término fijo y por duración de la obra o labor, pues no mira el pasado, sino mira es el futuro. ¿Cuándo vence el contrato? Vence el 30 de junio. ¿Cuándo termina la obra? El puente se termina de construir el 30 de junio. Entonces estamos hablando que de hoy, fecha del despido, al 30 de junio, hay 6 meses y tantos días. Ese es el valor de los salarios que yo tengo que pagar. Es mirando entonces el futuro, no el pasado, como ocurre en el contrato de trabajo a término indefinido. Y acuérdense pues que el 29 de junio, 26 de junio del 2029, vamos a cumplir 4 años con contratos de trabajo a término fijo y ahí comenzaría a aplicar entonces la ley volviéndose indefinidos, pero no los voy a enrollar ahora con eso. Muy bien. ¿Cuál es la base de liquidación? Ustedes se pueden ir ya al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí habla de la indemnización, pero allí no habla nada del salario base para liquidar la indemnización. No lo habla. ¿Y por qué nos dejaron sin eso? No sé, lo mismo que la prima, ¿por qué no lo escribieron? ¿Por qué no redactan una norma y nos solucionan un tema? Entonces, nos tenemos que ir por otras fuentes del derecho y nos vamos por analogía, donde tomamos el salario base de liquidación del auxilio de cesantía del artículo 253, que es el que nos dice que son los 3 últimos, que tome el último salario de vengado, pero que si hubo variación en los 3 últimos meses, o de los salarios variables, pues que haga entonces una promoción, un promedio de los 12 últimos meses o de todo el tiempo trabajado si este fuera inferior y por supuesto pues no se incluye el auxilio legal de transporte. Muy bien. Ahora, hay lugar a una última prestación social, que esta es la que más dolor de cabeza les puede traer porque es la que tiene una cantidad de, ay, como de cositas y pendejaditas por todos lados. Se trata del calzado y del vestido de la labor. Entonces, es una prestación social que se encuentra a cargo de todos los trabajadores, de todos los empleadores a favor de los trabajadores que devengan un salario igual o inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? ¿Y a qué corresponde? Pues un par de zapatos y un vestido de la labor. ¿Y cuándo se los entrego? Pues cada 4 meses, el 30 de abril, el 30 de agosto, el 20 de diciembre y en todo caso a partir del tercer mes de vigencia de ese contrato de trabajo. Si usted no entrega la dotación, se le arma un bochinche en el Ministerio de Trabajo definitivamente. No hay lugar a una indemnización moratoria, pero sí habrá lugar a una indemnización por el daño causado, una indemnización por el daño emergente y del lucro cesante. Entonces, pues es importante verificar efectivamente la entrega de esta dotación. Aquí no estamos hablando de los EPP, porque esos son los elementos de protección personal, que son completamente diferentes que si la persona necesita un vestido de tales características por protección en materia laboral, es algo pues completamente entonces diferente. Muy bien.
Y finalmente, entonces, pues tenemos nuestro auxilio legal de transporte, que yo creo que es muy fácil para todos saber que no es una prestación social, no es salario, y se debe tener en cuenta para la liquidación de la cesantía y de la prima de servicios, y es una obligación que está a cargo de todos los empleadores y a favor y en beneficio de aquellos que devengan hasta 2 salarios mínimos. A ver, es importante recordar lo siguiente. Si la persona trabaja medio tiempo, pues tiene derecho a full auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte es para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y si me toca ir 2 días, pues igual. Y si me toca ir media mañana, pues igual. Y si me toca las 8 horas, pues exactamente igual. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y puede ser que exista la excepción de no entrega de auxilio legal de transporte cuando el trabajador resida en el sitio de trabajo. Ejemplo, un empleado del servicio doméstico. Uno sabe que reside en el sitio de trabajo y por eso no recibe auxilio legal de transporte. Dos, aquellas personas que residen 200, o sea, digamos como a la redonda, de 200 metros alrededor de la empresa, pues no tienen derecho. Sin embargo, pues yo ese análisis, salvo que se trate de una finca donde yo tenga vivientes, pero de resto yo le digo a mis clientes, oiga, págueles el auxilio legal de transporte porque es que el tema de movilidad de la gente es que hoy está aquí, mañana está allá y usted mirando a ver si tiene derecho a auxilio legal de transporte o no. Si es un tema que usted puede controlar, fabuloso, pero si no puede controlar, pues págueselo a todos los que ganan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. E igualmente, no tendrán derecho al auxilio legal de transporte cuando sea el empleador el que suministre el transporte, que ocurre con gran frecuencia pues en las empresas de flores, donde lo recoge a las 5 de la mañana en el centro del pueblo y se van hasta la vereda a donde se encuentra el cultivo y salen a las 12 del día, 1 de la tarde, qué sé yo, se montan al bus y vuelven y regresan. Ahí no habría lugar al auxilio legal de transporte. Muy bien. Bueno, yo creo que me rindió el tiempo y quisiera saber qué preguntitas tenemos. Si tú me puedes ayudar, Tati, si miramos a ver para poder resolver entonces preguntas. Sí, señora María Lucía, muchas gracias por la intervención que nos das. Tenemos un par de preguntas, voy a tratar de leerlas en la medida que fueron llegando para poder ubicarnos en el tema como lo expusiste de principio a fin. Recordarles a las personas que ahí María Lucía nos dejó sus datos para que si tienen alguna duda, y ella lo decía al inicio, si ven que no está contestada de manera completa, ustedes pueden escribirle. Listo. Esto es cesantías, María Lucía, y nos dicen, las cesantías para un trabajador que entregue los soportes correspondientes para la compra o mejora de vivienda, ¿esas cesantías se pueden pagar directo al trabajador o necesariamente hay que esperar al 15 de febrero para consignarlas el 14 de febrero? Ok, entonces, ojo con esto, son dos momentos diferentes. Yo estoy obligada a consignar la cesantía año a año antes del 15 de febrero para cumplir con la obligación de las cesantías. Y el segundo evento es cuando el trabajador me solicita el anticipo sobre la cesantía para compra de una vivienda, para adecuación de una vivienda, caso en el cual, previa comprobación, autorizo el anticipo y ese dinero que está en cabeza mía, 2025, se lo entrego al trabajador y le entrego una carta para que esté autorizado para retirar las cesantías que se encuentran en el fondo de pensiones y de cesantías, lo autorizo. ¿Yo qué le pido? Que después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de cada situación en particular, me traiga los comprobantes donde efectivamente él realizó la inversión. Entonces, concluyo para atender tu pregunta. Cuando es anticipo, el dinero se lo entrego al trabajador junto con la carta, si es del caso, para que retire las cesantías del fondo. Y es una buena interrogante que sucede mucho en las empresas, ¿no? Que el trabajador siempre llega de manera anticipada o a pedir eso causado. Entonces, gracias por la aclaración. Ok, María Lucía, nos preguntan, ¿el empleado tiene derecho a prima si lleva todo el año incapacitado? sí, señora. Y ese es uno de los mayores dolores de cabeza y nuestros empleadores les cuesta trabajo entender. Y es que, repito, la ley no estableció unas excepciones para el trabajador que esté incapacitado.
sino que simplemente el artículo 306 o cada uno de los artículos de la prestación social, pues dice que tiene derecho a todo trabajador a 30 días de salario por cada año de servicio prestado a título de cesantía, que tiene derecho a 15 días de salario por cada semestre prestado. Si tú te das cuenta en la nómina, él sigue en nómina. No le estás pagando, pero él sigue en nómina. O sea, el trabajador, perdón, él tiene un contrato de trabajo. De hecho, si hoy te pide una certificación laboral, tú vas a certificar que hasta hoy su contrato de trabajo se encuentra vigente. Entonces, como se encuentra vigente, es un trabajador que no recibe dinero, sino un subsidio por incapacidad, va a tener derecho a prima, a cesantía, a intereses, a que se le causen las vacaciones. Sí, señor, así es. Diferente y en la parte de abajo nos preguntan, ¿es diferente la liquidación cuando hay suspensión? En la charla entendí que sí es diferente, pero por favor corrígenos. Me perdí. ¿Cómo? No entendí la Si pregunta. estás, entiende que la prima, así está incapacitado, tiene derecho, pero si es suspensión, si tiene periodos de suspensión de 1 o 2 meses, ahí cambia esa liquidación de la Claro. prima. Claro, entonces lo que mencionábamos es que el artículo 53, que habla de los efectos de la suspensión del contrato, como por ejemplo por licencia no remunerada, por proceso disciplinario, dice que puedo descontar los días de suspensión para efectos de la cesantía y de las vacaciones, pero no dijo nada de la prima. No dijo nada de la prima, léanlo, ahí no dice prima. Entonces yo no puedo descontar los días del semestre por estar incapacitado, perdón, por estar de licencia, por estar suspendido. Pero cuando llegue el salario base de liquidación, pues ahí voy a encontrar un asidero y voy a encontrar que hubo unos días o quizás unos meses donde él no recibió salario o porque estuvo de viaje con permiso no remunerado o porque estuvo con una sanción disciplinaria. Entonces, ahí sí me va a afectar la base de liquidación del salario y se va a ver afectada la prima legal de servicios. Perfecto, María Lucía, mil gracias. Otra pregunta, para las personas que trabajan por días, ¿se deben tener en cuenta los domingos en fracción para esa cuenta de días, para base de primas, cesantías? Sí, sí, digamos que la regla es general. Ellos donde se van a ver muy impactados es en el resultado. Voy a hacer un ejemplo sencillísimo. Una persona que gana 2 millones de pesos, incluido el auxilio legal de transporte para que no me complique. Esa persona trabaja la jornada completa y tiene derecho a 2 millones de pesos de cesantía, a 1 millón en junio, 1 millón en diciembre de prima de servicio, tiene derecho a 240.000 de intereses. Clarísimo, facilísimo. Y lo mismo de las vacaciones, va a tener 15 días hábiles remuneradas. Si esa misma persona trabaja medio tiempo, que es permitido, y gana 1 millón mensual, incluido el auxilio legal de transporte, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer? Pues que esa persona tiene derecho a 30 días de salario por cesantía. ¿Cuál es el salario? 1 millón de pesos. Entonces, ya no me va a ganar dos como en el primer caso, sino se ganó uno. Prima va a ganar 500 y 500, a diferencia del anterior, y así sucesivamente. Entonces, yo lo único que tengo que ver en los trabajadores por días es que ellos trabajan 360 días o no trabajan, permanecen con contrato de trabajo 360 días. Pero ¿dónde se va a ver afectada o disminuida su prestación? En el pago, por el ejemplo que les acabo de hacer. Ahora, supongamos que esa persona trabaja por días y promedio, para seguir el mismo caso, se gana es 500 mensuales en promedio. Me trabaja 2 días a la semana y en promedio al mes se gana 500.000 pesos. Cesantía es igual a 30 días de salario, igual 500.000 pesos. Prima de servicio, 250.000 en junio, 250.000 en diciembre. No tengo que hacer absolutamente nada más porque me ha permanecido con contrato de trabajo durante un año, con una jornada de 2 días a la semana. Entonces, yo hago todo exactamente igual, independientemente de los días trabajados. Gracias, María Lucía. Acá hay una muy buena pregunta en el tema de liquidación de cesantías y hoy en día existe mucho el teletrabajo, trabajo en casa y ellos no reciben un auxilio de transporte como tal.
Cuando tengo menos de 2 salarios mínimos, esas personas que están en teletrabajo o que no tienen desplazamientos a la oficina, ¿se suma un auxilio, el auxilio o el valor del auxilio de trabajo? El auxilio de conectividad, sí. Y la misma ley 2466 del 2025 de reforma laboral dejó la obligación claramente y habló teletrabajo, los trabajadores cuya remuneración es igual o inferior a 2 salarios mínimos, pues no tienen derecho al auxilio legal de transporte, pero tendrán derecho al auxilio de conectividad y será base de liquidación de cesantía y prima de servicios conforme lo estableció la 2466. Gracias, María Lucía. Pregunta, en caso de recibir comisiones, ¿eso se contabiliza, el subsidio de transporte se debe contabilizar para esos 6 meses en el efecto que lo tiene? Claro. Entonces, un trabajador puede ganar salario ordinario, fijo o variable. Es decir, como contraprestación de sus servicios le pueden pagar un sueldo de 2 millones de pesos y un salario variable del 3% de comisiones por X, Y y Z. Eso es un salario ordinario. También puede tener un salario extraordinario y es que le pueden dar horas extras, recargos por trabajo dominical y festivo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros llegamos a la liquidación de la cesantía de la prima, pues todo eso es un factor salarial. Todo eso es factor salarial. Ay, ¿y cómo era la pregunta? Me perdí. Tatiana, No te preocupes. me Si, metí en si el se mundo del reciben, salario. y es que, María Lucía, es entendible porque este es un tema bastante amplio y las casuísticas pues son todas y cada empresa tiene su casuística. Y aunque la pregunta no es tan específica, yo quiero entender y es, si una persona recibe comisiones adicional, ¿se le debe sumar ese subsidio de transporte cuando Ya, se vaya a hacer la liquidación? Supongo que nos preguntan cesantías y prima. ya me perdí. Es que ya me perdí. Entonces, lo primero me metí en el mundo del salario para decir que esa es la base de liquidación de la prestación. Si ese promedio es superior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento en que estés haciendo la liquidación de la cesantía, esa persona no se le suma el auxilio legal de transporte, porque se sumó todo y le dio 4 millones de pesos, pues no se le suma el auxilio legal de transporte. Por el contrario, si al sumar todo le da 2 millones de pesos, pues va a tener derecho al auxilio legal de transporte. Y punto número dos, otra manera de interpretar también la pregunta es, cuando voy a liquidar el auxilio legal de transporte, ¿puedo sumar el salario variable? Y la respuesta es sí, que por eso me metí en el mundo del salario, porque ¿quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Aquellas personas cuyo salario sea igual o inferior a 2 mínimos. Entonces, puede ser que yo tenga un mínimo de salario ordinario fijo, pero en comisiones me hago 10 millones. Entonces, yo sumo lo fijo más lo variable y me da 12 millones. Pues no tengo derecho a auxilio legal de transporte. ¿Sí soy clara? Entonces, así se puede igualmente parametrizar. Sí, yo entendí la pregunta en el mismo escenario. Pregunta, ¿hay alguna recomendación? ¿Tú tienes alguna recomendación específica en los casos que se pueda pagar el dinero, el dinero de las vacaciones otra vez? Dicen, ¿qué Ok, casos se puede pagar en dinero las vacaciones? ¿Es una buena solución? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Tu ok. punto de vista en este caso. Muy bien, entonces, eso ha sido un tema muy debatido, pero llegó la ley que no me acuerdo cuál es, 24 días, la 14 días, ay, no me acuerdo. Bueno, y esa ley dijo, mire, el trabajador que quiera solicitar la compensación de las vacaciones lo puede hacer. El empleador puede autorizarlo o no autorizarlo. Entonces quedó una facultad del empleador, lo cual es pues bastante inteligente y muy interesante. Si el empleador las autoriza, debe tener en cuenta lo siguiente, que se compensan por periodo, es decir, de 15 días hábiles, 15 días hábiles, y se pueden compensar hasta la mitad de las mismas. La mitad son 7 y las 8 restantes del periodo de vacaciones tiene que disfrutarlas en tiempo, ¿sí? Entonces, eso quedó absolutamente claro en ese sentido. Entonces, si es recomendable o no, depende. Vuelvo y digo, depende. Personalmente, María Lucía le fascinan las vacaciones y María Lucía es muy estricta con las vacaciones. Le parece que trabajar es tan importante
como disfrutar de su época de vacaciones por un tema de salud mental, por un tema de productividad, por un tema familiar, por un tema de descanso, así sea en la casa viendo Netflix y comiendo paleta. No importa, no es la acción de ir a la piscina. Necesito descansar, necesito desconectarme, necesito desenchufarme del internet, del celular, de todo y necesito descansar. Para mí es importantísimo. Pero también entiendo y como asesora de empresas que es que hay unos cargos donde es muy difícil ese disfrute de las vacaciones de tantos tiempos, ¿sí? Son personas, digamos, extranjeras, son personas técnicas, son personas de dirección manejo, son personas muy estratégicas dentro de una organización. Entonces me parece pues bien que el empleador autorice hasta la mitad de la perdón, autorice la compensación de las vacaciones hasta la mitad de las mismas. Me parecería perfecto. Importante tener en cuenta que es a solicitud del trabajador. Solicitud escrita, las autoriza el empleador de manera escrita, máximo la mitad del periodo de las vacaciones y se debe hacer de periodo en periodo. Y necesariamente tiene que salir a disfrutar y a descansar el trabajador. Muy Gracias, bien. María Lucía. Vacaciones colectivas. Y nos mencionabas un tema de las vacaciones que son también a potestad del empleador, pero hay unos escenarios en unas compañías que tienen esas vacaciones colectivas, pero tenemos personas que aún no han cumplido ese año. ¿Qué recomendación tienes ahí para que puedan manejar esa liquidación de esas vacaciones y puedan cumplir con esa rigurosidad que tienen las empresas y deben salir a vacaciones colectivas? Sí, lo que pasa es que la empresa tiene que saber que la decisión de las vacaciones colectivas pues lo va a amparar y lo va a favorecer como empresa, pero pues que hay algunas situaciones que son mínimas donde posiblemente lo vaya a impactar, como es aquellas personas que no lleven el año cumplido. Entonces, las personas no llevan el año cumplido y serán 3, 10 casos, qué sé yo, y el empleador dice, bueno, se va todo el mundo de fiesta el 15 de diciembre y vuelve el 10 de enero. Perfecto. El año entrante que pueda salir uno u otro caso, pues eso puede ocurrir, pero la recomendación es que si son colectivas, son colectivas. Ahora, la colectiva no implica necesariamente toda la empresa, porque repito, por ejemplo, el área contable es un área que tiene sí o sí que seguir trabajando y muchas veces el área de recursos humanos tiene que seguir trabajando porque hay que pagar nómina, porque hay que pagar prima, porque hay que pagar vacaciones, porque hay que pagar un pocotón de cosas. Entonces, pues colectivas me refiero es a que sea la mayoría que vaya entonces a disfrutarlas. O toda la empresa se cierra o por lo menos que queden dos áreas pues disponibles. No te oigo. Ya, estaba en mute, perdón. Nos hacen una pregunta y es, estos meses que tienen 31 días, por ejemplo, en diciembre, ¿cómo se hace el manejo de las vacaciones? ¿Se cuenta ese día para las vacaciones como día tomado o se tiene en cuenta Neces solo 30 días? sí, necesariamente tomas ese día tomado y pues sí es necesario hacer como un ajuste en materia de seguridad social porque ahí nos descuadra, ¿sí? El día tiene 31 días, o sea, yo no me lo puedo obviar, ese día no existe, no, existe, lo disfruta, sí, disfruto el 31 de diciembre, te vas, te lo pago, te lo contabilizo, pero sí tengo que hacer unos movimientos en materia de seguridad social. Cualquier duda, somos Barrera Palacio Abogados, su asesor en materia de seguridad social, aliado a mi planilla, pues que le puede resolver estos casos de liquidación y de planilla ante la seguridad social, porque recuerden que tiene las vacaciones y las licencias un tratamiento especial frente a la autoliquidación de Ujú. aportes. De acuerdo. Y estas sesiones también, a mí me gusta mucho contarle a la gente y a las personas que se conectan y es, si usted tiene dudas de si está haciendo su proceso bien o mal, contrate un experto y no busquen ChatGPT porque este ChatGPT pues tiene muchas cosas ciertas pero también inciertas. Entonces lo mejor es saber si esos procesos que tienen ustedes en la compañía tengan un aliado. Entonces, como lo dices, María Lucía, hay muchas gracias porque todas las personas que están en miplanilla.com tienen un descuento con Barrera, entonces para que lo tengan presente. María Lucía, pasamos al tema de dotación. Nos dicen, dotación que en algún punto estaba por ahí. Nos dicen, esa dotación, ¿cuántas veces se entrega al año? Entonces, estamos Finalmente hablando de en una la ley. obligación cuatrimestral, 30 de abril, 30 de agosto, 20 de diciembre.
3 meses. Si tengo una trabajadora que está en licencia de maternidad, ¿tiene derecho a esa dotación? ¿Debo enviársela o se la entrega al siguiente cuatrimestre? Pues estrictamente ella no está trabajando, pero es que la norma sí nos pone en apuros porque la norma lo que nos dice es que todo trabajador tiene derecho a la dotación y no nos da como esa salvedad cuando está incapacitado, cuando está en licencia de maternidad. Bueno, también fue uno de los grandes puntos cuando estábamos en el COVID, ¿no? Entonces ahí nos Mm. deja pues en esa situación bastante como complicados. No recuerdo si quieres anotar ahí mi correo electrónico de mbarrera@barrera-palacio abogados, porque creo que hay un concepto del Ministerio de Trabajo donde nos liberó de esa obligación en un caso específico de maternidad. Por favor, escríbeme porque no me acuerdo memoria de pollito y no me acuerdo ahorita en este momento. No, y yo te voy a decir una cosa, tienes una memoria divina porque saberse tantas leyes no está fácil, ¿no? Eso es propio de los abogados. María Lucía, nos dicen y es, ¿los practicantes SENA con la nueva reforma laboral tienen derecho a dotación? Los que están en la productiva, sí. Porque la ley Eso. dijo tienen un contrato de trabajo y el contrato de trabajo obliga a pagar salario, obliga a pagar prestaciones sociales, obliga a pagar auxilio legal de transporte, obliga a pagar dotación, porque es un trabajador más, pues a partir de la fase productiva, claro, y se nos hizo, por eso se volvió tan costoso y Ujú, pues qué lástima porque muchas empresas están en este momento monetizando porque ujú. dicen prefiero monetizar porque es una carga onerosa, especialmente aquellas empresas que tienen una convención colectiva, un pacto colectivo, unas prestaciones extralegales adicionales. Dotación, seguimos en dotación. Las personas que trabajan en casa, ¿cómo hacen ese? Y voy a unir la pregunta que veo que está muy repetida y es, ¿hay la posibilidad de monetizar esa dotación, de que yo No, le dé un dinero al trabajador? Y si está en casa, ¿cómo hacen ese pago de esa dotación? Pues en los casos que vengan menos de 2 salarios mínimos. ok, a mí se me escapó decirles, pero es totalmente prohibido entregar la dotación en dinero. Prohibido, prohibido. Eso es como un sacrilegio para el ministerio. Prohibido, totalmente prohibido. Formas de entregar la dotación. Primero, pues yo compro la ropa, los zapatos y la entrego como ocurre pues en la industria, por ejemplo, ¿sí? Porque Ujú, sale más barato mandar a hacer todo igual y se entregan tallas y hay que tener como un stock, hay que tener un almacén, porque pasan muchas cosas ujú. y para el trabajador es súper necesario que use ese zapato adecuado, esa prenda adecuada. Dos, no, lo mío es una oficina, María Lucía. Entonces le digo, ok, pues si acaso no compras nada, puedes entregarle los vales de Sodexo Pass, de Juice Pass, de Está bien. X Pass, de todos esos que hay en el mercado en este momento que nos permiten recibir ese tarjeta de dotación e ir a Arturo Calle y comprar la ropa, ir al Éxito y comprar la ropa, ir a no sé qué y comprar la ropa, pero lo importante sería que yo llevara como un control de que efectivamente la persona ha comprado efectivamente ropa y no compró en el Éxito una botella de ron Nortica para Navidad. Entonces, eso sí tendríamos pues que controlarlo. Tres, ocurren empresas pequeñas, pero se necesita control. Entonces tú le entregas a título de ejemplo 200.000 pesos al trabajador y le dice con esto cómprese la dotación, cómprese un par de zapatos y un vestido para la labor. Pero me trae la factura electrónica a nombre de la empresa, ni tal, ti, tal y todo. Ujú. Entonces yo hago es como un préstamo sobre esos 200.000 pesos al trabajador. Cuando él me trae el recibo de compra, yo legalizo un gasto. ¿Sí? O sea, yo le puedo dar un Ujú. anticipo para un gasto y ya luego lo legalizo. ¿Qué legalicé? Como una Una dotación. dotación. ¿Qué entregué? Pues lo que me manifestó en el recibo, ¿no? Digamos que también hay una última y es que creo que hay tarjetas Éxito, creo que hay tarjetas de Arturo Calle, donde uno las compra y pues de esa Ujú. manera pues se facilita, ¿no? Llevando el control respectivo. Y personas de trabajo en casa, María Lucía, también reciben Sí, su... señora, también reciben su dotación. Por lo que digo, ¿no? La norma es tan antigua, pues que no ha clasificado o no ha distinguido diferentes situaciones que se puedan llegar a Ujú. presentar y entonces pasa exactamente igual. Perfecto. Para finalizar y devolviéndonos un poquito al tema,
Hablabas un tema de seguridad social y acá nos preguntan insistentemente, ¿las vacaciones hacen parte del cálculo del IBC para el aporte caja de compensación? Las vacaciones La respuesta disfrutadas. es sí. Sí, claro que sí, tienen que ingresar y sobre eso hay pues un concepto bien abundante pues de la Superintendencia de Compensación Familiar y pues definitivamente sí. Y fíjate que esa pregunta nos lleva a un tema bien importante y es que ustedes puedan hacer una revisión de eso porque muchas Ujú. empresas no lo tienen en cuenta y ese es la piedrita en el zapato que lo encuentra en la caja de compensación, le hace el proceso de fiscalización, le cobra lo que debe, pues más los intereses o la multa que haya lugar, o al igual la UGPP, ¿no? Entonces sí es A la importante UGPP tener en cuenta. le Hay que encanta el tener en tema, cuenta es que ese las vacaciones las por tenemos que tener en desconocimiento. cuenta. Sí, las tenemos que tener en cuenta. Perfecto. María Lucía, para cumplir con el tiempo acordado de 1 hora y media a todos los participantes, muchas gracias. Yo ya puse tu correo en el chat de la sesión para que todas las personas tengan acceso. Los que nos preguntan por las memorias, recordarles que esta grabación queda cargada a partir del lunes en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @mi planilla con seguridad social para que ustedes puedan consultar todo, ¿no? Atrasarlo, adelantar, lo que dijo, cómo fue. Porque a veces si enviamos las diapositivas, el slide queda guardadito en alguna carpeta, en algún archivo y para todo esto la interlocución que nos das tú es indispensable. Entonces, a todos muchas gracias, María Lucía, recomendaciones finales y agradecerte tu compañía. Listo, y pues los invito a que puedan visitarnos. Somos www.barrerapalacio en sinese.com. Nos visiten en nuestra página web. Siempre estamos publicando comunicaciones de altísimo interés normativo, legislativo que les va a servir. Consúltenos directamente. Somos Barrera Palacio. Y muchas gracias a mi planilla y que tengan muy buen día. Feliz Navidad, felices vacaciones, a descansar, comer buñuelos y cantar nanita nana. Gracias. Así es. A todos mil gracias. Feliz día.